Muchas gracias y muy buenos días a todas, a todos. En realidad, para nosotros es muy importante mostrarles lo que la CEPAL ha venido evaluando en relación a la presente crisis de COVID-19. Nosotros hemos preparado en esta ocasión un análisis del impacto socioeconómico de la crisis y de eso vamos a hablar un poco y de cómo nos toma esto en la región. Así es que voy a pasar unas láminas para que todos podamos ir acompañando este análisis. El mundo se encuentra hoy ante una crisis sanitaria y humanitaria sin precedentes en el último siglo. Y además nos llega esta crisis del COVID-19 en un contexto muy adverso. En realidad nosotros vemos cómo el comercio, digamos, mundial ha caído de manera muy dramática hasta el 2019 y también el crecimiento. Entonces, la verdad es que este COVID-19 llega en un momento muy difícil para la economía mundial. Y además, esta crisis está aumentando la rivalidad geopolítica y la lucha por el predominio tecnológico entre, sobre todo, China y Estados Unidos. Aquí vemos justamente el saldo comercial de bienes con China, con Estados Unidos respecto a China y la solicitud de patentes China-Estados Unidos antes de la crisis del COVID, que seguramente ahora se va a profundizar. Hay 5 características de esta crisis COVID. Una de ellas es, por supuesto, no es una crisis financiera como fue la del 2008. Es una crisis de salud y de bienestar. Y es mucho más profunda de la que hubo en el 2008 y es la que, la verdad, es sin precedentes en el último siglo. Segundo, va a requerir, es una situación de economía de guerra en donde va a ser indispensable el rol del Estado y no tanto el del mercado. Y por eso vemos que los estados están asumiendo un papel central para suprimir el virus y los riesgos y sobre todo en esta etapa, ¿verdad? Se está en una etapa muy profunda de aplanar la curva de contagios, reduciendo los contactos interpersonales, pero esto sin duda va a generar una contracción económica, pues se están paralizando las actividades productivas, se está destruyendo la demanda agregada y sectorial. Entonces, creo que la gran pregunta que tenemos que hacer es cómo no aplanar la economía. Y cómo hacerlo requiere de un cumplimiento estricto y muy efectivo de las cuarentenas. Es decir, si nosotros no cumplimos con las cuarentenas a profundidad en América Latina y el Caribe, va a ser muy difícil y se va a alargar esta situación de aplanamiento de la curva de contagios y por lo tanto vamos a tener digamos, un impacto económico mucho mayor. Así es que tenemos que ser más eficientes en este aplanamiento de la curva de contagios. Y para nosotros un tema crucial que hemos puesto en el tablero es la cooperación internacional. Tenemos que lograr que haya una comprensión muy clara de las instituciones financieras internacionales, de las grandes asimetrías que hay entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo. Necesitamos medidas que están fuera de la caja, innovadoras y que también nos ayuden en una región considerada de renta media, con excepción de Haití, por ejemplo, pero necesitamos que el Fondo Monetario, el Banco Mundial y otras instituciones realmente nos apoyen para garantizar este acceso. La magnitud del impacto económico sin duda está muy asociada a la propagación del virus. Miren ustedes cómo evoluciona esta pandemia en una forma muy dramática que va a tener un impacto generalizado. Este ya es el impacto de China, el impacto de Europa, el impacto ya más generalizado que incluye Estados Unidos y los países de América Latina y del Caribe. Y entonces el efecto económico en realidad incluso muy difícil de calcular porque hay grandes incertidumbres, pero sin duda va a ser una de las grandes recesiones que vivirá el mundo y seguramente entre -3 y -4% a nivel global. ¿Cómo limitamos el impacto económico y qué es lo que está pasando en términos de la respuesta internacional? Y vamos a mostrar aquí algunos ejemplos muy interesantes de lo que están haciendo los países de Occidente, especialmente Alemania, España, Italia y Estados Unidos. Y qué medidas han tomado de carácter económica para poder vencer esta crisis. Y vemos que hay una serie de medidas, 5 en realidad.
Uno son los préstamos estatales y garantías de crédito para las empresas, que es un instrumento que tiene Europa y tiene Estados Unidos, y América Latina no lo tiene tan disponible. Segundo, subsidios de desempleo, que también en América Latina tenemos poca alcance, vamos a ver más adelante. Aplazamiento de impuestos, aplazamiento y subsidios a la seguridad social. Italia es el único país que no ha podido hacer esto, y aplazamientos del pago de la deuda. Esto es muy importante. Veamos entonces qué costo está teniendo esto en materia fiscal para la recuperación económica y las garantías a las empresas. Miren ustedes, en Italia ya vemos que 1.1% del PIB está dedicado a la política fiscal, 0.2 al gasto de salud, 0.9 a la recuperación económica, y las garantías, que es el peso más fuerte que está teniendo este apoyo económico, las garantías estatales de préstamos a las empresas, es lo que más pesa en Italia, en el Reino Unido y en Francia. Y, por supuesto, en Alemania. Alemania, sin duda, está tratando de proteger a fondo a sus empresas. Y el país que más está invirtiendo en política fiscal es Estados Unidos, con un 9,3% del PIB. Imagínense ustedes, esto no ha pasado en toda la historia de Estados Unidos. Y hemos hecho un análisis de cada una de las medidas que se están aplicando en los distintos países. Así vemos, por ejemplo, Alemania, que está, el estímulo fiscal es de 126,000 millones de dólares, y lo que está haciendo es tratando de proteger empresas y trabajadores, salud, y por definir 55,000 millones. Pero sin duda hay mucho focalización en las pymes y en los subsidios de desempleo. Por supuesto, también en la protección social, sobre todo para los trabajadores en cuenta propia, y como vemos hay garantías adicionales, posibilidad de expandir deuda pública por 200,000 millones, 100,000 para capital para las empresas y 100,000 para préstamos de empresas de la KfW, que es uno de los bancos de desarrollo de Alemania. Y los fondos de garantía para empresas también, 400,000 para estabilización económica y 822,000 para la KfW. Entonces Alemania está lanzada a hacer un programa de apoyo a las empresas sobre todo. En España, por su lado, hay un costo de 18,000 millones, y ahí lo que se está buscando es proteger fundamentalmente el empleo. Individuos, protección social, comunidades autónomas, muy interesante el caso de España, y desempleo, fondo de emergencia, y hay algo interesante en el caso de España, que es la investigación farmacéutica y cómo lograr apuntalar la emergencia sanitaria. Garantía estatal para préstamos a empresas también existe en España, muy importante, y un estímulo para inversiones privadas. En Francia, esto está más dedicado a la seguridad social, 45,000 millones, no está tan desagregado como en los otros casos, pero hay una importante componente de protección social y subsidios al desempleo, garantía estatal mediante préstamos a empresas. Siempre las empresas en Europa son el punto de mayor atención. En el caso de Italia, donde ha habido esta gran emergencia, se están invirtiendo 24,000 millones. Protección civil es uno de los temas. La emergencia sanitaria se está invirtiendo 3.3 millones, 10,000 millones en empleo, ¿verdad? Porque ahí en Italia ha habido realmente una destrucción de empleo muy amplia, y cómo lograr apuntalar a los trabajadores por integración salarial, licencias, etcétera, y a las pymes un apoyo de 8,000 millones. Entonces hay también el tema de las garantías estatales para préstamos a empresas. Siempre Italia, Alemania, España, Francia están tratando de apuntalar su tejido productivo. Este es el caso de Estados Unidos, que es el que llama muchísimo la atención, porque ahí tenemos una inversión de 2,000 millones de dólares, lo que nunca se ha hecho en la historia de Estados Unidos, apoyando sobre todo a los individuos. Estos son transferencias directas a los hogares, pagos en efectivo, al desempleo, a la seguridad nacional, subsidios también a las empresas, que eso es muy importante en términos de liquidez, de alivio a la deuda, y a los gobiernos estatales y locales. Pero lo que llama la atención en el caso de Estados Unidos es el enorme apoyo que le están dando a los individuos y a los hogares.
Veamos qué está pasando en América Latina y cuáles son los efectos económicos de la pandemia en las economías de nuestra región. Primero que nada, también nos toma muy mal parados, esa es la verdad, porque llevamos 7 años de lento crecimiento con tasas crecientes de pobreza y de pobreza extrema a partir del 2014, como ustedes pueden ver, a partir del 2014 comienza a elevarse la tasa de pobreza y de pobreza extrema, y en términos de crecimiento, ¿verdad? Nosotros tenemos 7 años de bajo crecimiento, entre 2014 y ahora un 2020 que seguramente va a estar muy golpeado, vamos a tener tasas de crecimiento muy bajo, y eso es como nos toma la pandemia. El peor desempeño de la inversión desde la década perdida, esto es antes incluso del COVID-19, es el peor desempeño de la inversión, en donde entre 2011 y 2018 esta región no invirtió, por el contrario, la inversión fue una de las variables de ajuste de la consolidación fiscal. Y por cierto, la productividad laboral respecto al resto del mundo sigue cayendo, y esto es para nosotros uno de los temas más relevantes en términos económicos en la región. Veamos que estamos ante el principio de una profunda recesión. Estamos ante, yo diría, la caída del crecimiento más fuerte que ha tenido la región, y esto, como ya dijimos, nos toma en una dinámica económica muy débil. El mundo, ¿verdad?, va a tener caídas muy importantes. Aquí somos bastante optimistas, seguramente va a caer mucho más. Y en América Latina y el Caribe, en 2019 esta región creció 0,1%, muy mediocre el crecimiento, y estimamos que va a caer menos 1,8% solamente considerando, ¿verdad?, solamente si consideramos la crisis, los efectos que ha tenido en América Latina la contracción económica de China. Pero si nosotros le sumamos lo que está pasando en la Unión Europea, en Estados Unidos y en los países de nuestra región, vamos a tener impactos económicos mucho mayores, que incluso pueden llegar hasta menos 3, menos 4%. Ahí pusimos algunas proyecciones de algunas instituciones que yo creo que siguen siendo optimistas frente al escenario que se nos presenta. El menos 1,8 es solamente una medida de referencia. ¿Cuáles son los efectos económicos de la COVID-19 en América Latina y el Caribe? Bueno, tiene sin duda dos tipos de efectos muy claros: los directos en sistemas de salud, con una carga muy fuerte a sistemas de salud fragmentados, insuficientes. Y una cosa muy importante es que en nuestra región hay un acceso muy desigual al tratamiento médico, a los medicamentos, a los hospitales. Depende del seguro de salud, del ingreso, del lugar de residencia. Tenemos una cantidad enorme de trabajadores informales que no tienen este tipo de acceso, y por lo tanto vemos que esto tiene a su vez, una vez que esto, digamos, es la parte directa de la emergencia, tenemos otros efectos muy indirectos, pero muy importantes, que es en la oferta y en la demanda. En la oferta, la suspensión de actividades productivas internas y externas, las cadenas de valor, vamos a ver cómo van a tener un impacto muy fuerte, y esto generará mayor desempleo. Por lo tanto, tenemos sectores que van a ser fuertemente afectados: educación, comercio, turismo, transporte, manufactura, recursos naturales, con efectos de mediano plazo y largo plazo y de corto plazo. Los de corto plazo: desempleo, menores ingresos, salarios, aumento de la pobreza, pobreza extrema, los sistemas de salud muy congestionados, con muchas demandas, fragmentados y desigualdades. Y en el mediano plazo, pues el quiebre de empresas, la reducción de la inversión privada, menos crecimiento, falta de integración en las cadenas de valor y deterioro de las capacidades productivas y del capital humano. Veamos un poquito los efectos directos y veremos que la infraestructura de salud de nuestra región es insuficiente. Comparemos, ¿verdad?, el número de camas que tiene la OCDE, los países de Europa, por 1,000 habitantes. Los países de Europa por 1,000 habitantes tienen 6.2 camas por 1,000 habitantes. El único país en nuestra región que tiene ese tipo de disponibilidad es Cuba y Barbados. Son los únicos dos países que están por encima del Caribe, San Kitts, Cuba y Barbados. El resto de los países
cae hacia, vamos a decir, hacia 4, en algunos casos muy caribeños, casi todos. Vean el caso de Argentina, es muy interesante el caso de Argentina, porque Argentina es de los países de América Latina que más acceso tiene a camas de hospital. En cambio, el resto cae en un promedio de 2,2 camas por 1000 habitantes en América Latina, y el naranja es casi 2,8 en el caso del Caribe. Entonces vemos que hay realmente una situación muy delicada. Vean ustedes lo que pasa en Europa. Japón, por ejemplo, tiene 7,8 camas por 1000 habitantes, y el resto, ¿verdad? Tenemos una situación muy compleja en relación a este acceso de salud. Entonces, el sistema de salud también no tiene los suficientes médicos, porque los médicos por 1000 habitantes, en realidad en América Latina es 1,9 médicos por 1000 habitantes. Cuba es el único país que tiene 7,5 médicos por 1000 habitantes. De ahí en fuera tenemos una situación muy difícil. Miren el caso de Honduras, ¿verdad? Que no llega ahora sí que ni al 10% de la capacidad por 1000 habitantes. Tenemos también una gran desigualdad en términos de acceso a la salud, porque los sistemas de salud, ¿quiénes son los que tienen acceso a los sistemas de salud? ¿Quiénes están afiliados o quiénes cotizan entre los 15 años y más según deciles de ingreso? Y vamos a ver que en el decil 1, ¿verdad?, ya la última cifra que tenemos, solo el 34,2% cotiza en un sistema de salud. El resto no está cubierto por un sistema de salud. El decil 10, por supuesto, está por encima del 70%. Y el promedio es 57,3% ponderado, 52% el promedio simple. Quiere decir que los sistemas de salud en nuestra región están muy fragmentados, con servicios muy diferenciados, y justamente a los que más debemos poner atención son justamente al decil 1 y, por cierto, a los adultos mayores, que en América Latina llegan a 58 millones. Estamos hablando de un porcentaje de casi 9,2% del total de habitantes son adultos mayores en América Latina. Entonces, fortalecer los sistemas de salud requiere más y mejor gasto público, no cabe duda. El gasto público en América Latina destinado a servicios de salud del gobierno central es 2,2% del PIB. Y lo que recomienda la OPS es 6%, o sea, tenemos una brecha muy grande entre lo que se está invirtiendo y lo que se debería invertir. ¿Cuáles son los efectos indirectos? Veamos la demanda global y las cadenas de valor. Hay 5 canales de transmisión externas que van a impactar a la economía de la región. 1, la disminución de la actividad económica de los socios principales: China, Estados Unidos, Europa, nuestra propia región. 2, la caída de los precios de los productos primarios, el petróleo, los alimentos, los metales, todo está cayendo con excepción del oro. La interrupción de las cadenas de valor. Esto es quizás la parte más delicada, porque se están rompiendo las cadenas de valor. Esto está impactando, por ejemplo, a la industria automotriz en México, en Brasil. Muy importante este tema. Menores demanda de servicios turísticos. Esto impacta muy fuerte al Caribe, ¿verdad? Casi el Caribe pierde 1 punto de su PIB por la menor demanda de servicios turísticos, pero también afecta a otros países de la región. Y la 5 es la aversión al riesgo y el empeoramiento de las condiciones financieras. Es decir, el capital de nuestra región está saliendo. Por eso es tan importante que los países tomen medidas muy, yo diría, heterodoxas para proteger las condiciones financieras internas. En 2020, además, por esta razón de los socios comerciales, el valor de las exportaciones seguramente va a caer en forma muy importante. Miren ustedes que el valor de las exportaciones, que es la conjugación de volumen más precio, obviamente el componente precio es mucho más fuerte, va a tener una caída de menos 10,7%. Mucho más severa en Sudamérica, un poco menos severa en México, aunque depende mucho de lo que pase en Estados Unidos, menos en Centroamérica y mucho en el Caribe, justamente por esta caída de los servicios turísticos que están considerados como exportaciones. Este es uno de los temas que son más estructurales en nuestra región, y justamente es uno de las debilidades que debemos atender. Lo hemos dicho muchas veces en CEPAL, y creo que ahora es el tema central para poder proteger nuestras economías. Y es justamente que la interrupción de las cadenas de producción en el mundo
va a tener impactos significativos porque nuestra región importa, ¿verdad?, de la Unión Europea, de China. Aquí tenemos cuáles, por ejemplo, son los países de origen, ¿verdad?, que mandan productos manufacturados y cuál es su valor en la demanda final, según origen y según destino. Nosotros vemos que de nuestros países hacia destinos externos sale muy poco. México, por ejemplo, bueno, Brasil, ni hablar, Argentina, pero de ahí en fuera, y Chile y Colombia, pero de ahí en fuera nuestros países exportan muy poco de manufactura al resto de los destinos. Y no al revés, somos grandes receptores de manufacturas externas. Entonces, tenemos que hay importantes efectos, interrupción de actividades de producción, de servicios, contracción de la oferta de bienes importados. Nosotros en nuestra región importamos muchísimo más de lo que exportamos en bienes manufacturados. Y los sectores más afectados serán seguramente la industria automotriz, la manufacturera en general. Entonces, ¿qué es lo que planteamos nosotros en CEPAL? Pues que la integración regional es crucial para enfrentar la crisis y que el tamaño de la manufactura importa, tanto por la escala, por el alcance, por el aprendizaje. ¿Cuáles son los países manufactureros mayores? Pues China, la Unión Europea, Estados Unidos, Japón y Alemania. Cuando vamos a América Latina, vemos que América Latina está en una etapa intermedia con respecto a otros países. Los países que destacan en materia de manufactura en la región es México, Brasil, Argentina y un poco Colombia. Entonces, nuestra región tiene capacidades productivas poco sofisticadas y muy fragmentadas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues sí, seguramente lo más importante y lo más urgente es reconstituir cadenas regionales de valor y garantizar la provisión de bienes, continuación de actividades productivas y tratar justamente de fortalecer esos espacios regionales, impulsando el comercio intrarregional y la logística intrarregional. Esos son espacios que no podemos dejar de atender, sobre todo para disminuir la vulnerabilidad externa, y quizás es una oportunidad para mirarnos hacia adentro. Fíjense ustedes un ejemplo, la relevancia de la producción farmacéutica de la crisis COVID, una industria concentrada fundamentalmente en Europa, en Suiza, en Estados Unidos, en China y en India. América Latina, este pedacito nada más. Es decir, América Latina en sus exportaciones del sector farmacéutico, posiblemente Panamá, México, Brasil, Argentina, República Dominicana destacan, pero de ahí en fuera las exportaciones más o menos en total de la región son 7,000 millones de dólares. Pero veamos las importaciones, que eso es donde está nuestro talón de Aquiles. Nosotros en la provisión de productos farmacéuticos dependemos del exterior. Y la verdad es que es urgente facilitar el comercio y reducir estas tensiones para garantizar el paso y el acceso a medicamentos y también a bienes médicos y a enfermeras y médicos. Se deben abrir las fronteras de carácter humanitario para que realmente puedan transitar estos bienes y estas personas tan importantes. Pero por ahora veamos que América Latina importa en 2018 25,000 millones de dólares y el Caribe 500 millones de dólares. Es decir, somos una región muy dependiente del exterior en materia farmacéutica. Entonces, con esta información que les hemos dado, ¿qué es lo que prevalece hoy? ¿Habrá una nueva geografía de la producción? ¿Es eso hacia dónde vamos? La crisis nos muestra que las economías nacionales son más vulnerables cuando hay deslocalización de la producción. Se van a redefinir modelos productivos y seguramente tenemos que procurar bajar esta interdependencia global a favor de políticas nacionales y regionales, y no tenemos las capacidades productivas suficientes, pero tenemos que ponerle ojo a ello porque la resiliencia de los países va a depender de su estructura productiva y de su integración regional, porque esta crisis puede profundizar las desigualdades entre regiones y subregiones. Entonces es imperativo que no perdamos de vista la importancia de fortalecer las capacidades productivas de la región. Veamos un poco los efectos internos. Hemos analizado un poco lo externo, vamos a ver ahora lo que pasa adentro de la región.
Primero que nada, estas medidas de contención que todos los países están tomando, sin duda, pues van a tener efectos en la producción, ¿verdad? Fíjense ustedes que estos sectores, los sectores de actividad económica, representan 67% del PIB de la región. Y son sectores, por ejemplo, comercio, transportes, servicios empresariales, servicios sociales. Vemos que la agricultura, la minería, la electricidad, la construcción y la manufactura, ¿verdad? Sí, efectivamente son muy relevantes, pero sin duda estos son los que representan el 67% del PIB y que son sectores que seguramente ya se están contrayendo de manera significativa. Y cuando nos vamos a el empleo, estos sectores que están aquí, comercio, transportes, etcétera, representan a su vez el 64% del empleo formal, sectores que podrían sufrir una contracción. Entonces, y aquí estamos hablando del empleo formal, cuando en nuestra región tenemos una cantidad enorme de empleados por cuenta propia y de informalidad. La informalidad en América Latina alcanza 53% en personas en edad de trabajar. Entonces, estas medidas de distanciamiento social van a tener sin duda un efecto sobre el empleo que podría ser mucho mayor debido a la composición del trabajo, porque tenemos una alta tasa de empleados por cuenta propia y también tenemos empleo informal. Entonces, esa parte es la que más preocupa, cómo vamos a proteger, cómo vamos a llegar a las personas que trabajan por cuenta propia o que tienen un empleo informal. Las medidas de contención y cuarentena nos preocupa también su impacto en las mujeres, sobre todo porque profundizan la crisis de cuidados en la región. Ya vimos que en el periodo previo al COVID, las mujeres ya destinaban 22 y 42 horas semanales al trabajo doméstico y de cuidados. Y las presiones sobre el sistema de salud están impactando sobre todo a las mujeres. 72.8% de las mujeres trabajan en el sector de los sistemas de salud. Y ahí es donde está uno de los temas de mayor vulnerabilidad en esta crisis. Así es de que, y el 77.5% de las personas que se dedican a estos trabajos, de las mujeres, están en la informalidad. Así es de que esto es un tema. Y sobre todo las mujeres están recibiendo una mayor presión porque se han cerrado las escuelas, ¿verdad? Alrededor de 1.2 millones de niños están fuera del sistema escolar, están en casa, y eso también es una presión adicional a las mujeres, un incremento en las demandas de salud y sobre todo las restricciones también en las trabajadoras domésticas. Hay algunas que su salario está preservado, pero hay muchas otras que no y pueden perder su empleo. ¿Cómo entonces limitamos el impacto económico de la pandemia? ¿Qué está haciendo la región? Nosotros vemos que en la región se están tomando 4 tipos de medidas. Una, durante la crisis sanitaria, medidas de aislamiento social. 2, el impacto, cómo reducir el impacto en el empleo y también en el sector servicios, para el cual va a haber una gran afectación. Cómo proteger a las empresas y sobre todo a las pymes, pero también a las grandes. Y el tema, yo diría, muy importante de carácter económico, que son los impactos fiscales, los déficits, el endeudamiento y por lo tanto cómo podemos enfrentar esto de manera colectiva. Los países han implementado medidas inmediatas y lo han hecho con bastante eficacia, diríamos nosotros. Algunos más, otros menos, pero ha habido medidas de restricción, monitoreo de viajeros, prohibiciones de vuelos, aprendizaje a distancia, educación en el hogar, distanciamiento social. Ha habido mayor, yo diría un redireccionamiento del gasto público hacia la infraestructura de salud, compra de respiradores, fortalecimiento de hospitales, pero no todos los países han podido con ello, ¿no? Y por eso es tan importante tener en mente qué tipo de cooperación se requiere dentro de la región. Otro conjunto de medidas también de emergencia ha sido ante cuarentenas totales, qué tipo de acuerdos laborales, medidas legales para el teletrabajo, reducir horas, introducir horarios flexibles, vacaciones adelantadas, protección a los trabajadores frente a despidos, la protección de la fuerza laboral con apoyo salarial para combatir
y compensar pérdidas de ingreso con pagos adelantados, con subsidios, con seguros de desempleo, y en algunos países ha sido la reducción o la posposición de pagos a servicios de agua, gas, electricidad y fondo de pensiones. La protección social para reducir el impacto, esto es, transferencias de efectivo a las familias o pagos adelantados, ingreso básico ciudadano como el que se acaba de aprobar en Brasil, por ejemplo, transferencias de efectivo, programas sociales y otro tipo de esquema. Y a protección a las empresas, sobre todo a las pymes, apoyo financiero al sector informal para que los bancos también puedan renegociar y mejorar sus condiciones de préstamo. En el ámbito económico, la verdad es que ahí es donde la CEPAL ha hecho mayor análisis y mayor énfasis también, porque el sector monetario y financiero tiene que preservar la liquidez de los bancos y el comercio. Pero se trata también de abordar las deudas públicas y privadas, porque esta es una región que ha tenido un alto endeudamiento, sobre todo privado, pero también público, y por lo tanto los bancos centrales han reducido las tasas de interés, están abriendo líneas de crédito especiales, emitido préstamos adicionales, ampliando plazos, extendido hipotecas, y creo que ahí está mucho de la heterodoxia que tenemos que aplicar en este momento, por ejemplo, incluso para que si viene liquidez a la región, pues no se salga en la volatilidad y que no se vayan estos capitales. Por lo tanto, vamos a tener que tomar medidas macroprudenciales para retener esos capitales en la región. Y la fiscalidad, redirigir presupuestos estatales, retraso de declaraciones de impuestos, por supuesto que ha habido una búsqueda de financiamiento adicional y paquetes fiscales de gran magnitud. Yo quisiera resaltar lo que está haciendo Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Brasil, Guatemala, Honduras, Jamaica, Paraguay. Ayer Perú anunció un paquete muy importante de carácter fiscal que es histórico también y realmente nuestros gobiernos están haciendo esfuerzos muy importantes. Preservar la capacidad productiva y expandir los sistemas de protección social. Ahí estamos al debe todavía, porque necesitamos diseñar mejores políticas para proteger a los adultos mayores, a las mujeres, a los niños y a los jóvenes. La CEPAL está haciendo un observatorio y hoy yo quiero tomar esta oportunidad para lanzarlo ante ustedes. Hemos hecho un análisis detallado de lo que está haciendo país por país, y para ello hemos contado con el apoyo de los coordinadores residentes de Naciones Unidas, de todas las oficinas país de Naciones Unidas de la región, y realmente aprovecho para agradecerles, porque tenemos ya, y está a su disposición en nuestra página web, donde ustedes pueden decir, yo quiero saber qué se está haciendo en Jamaica, qué se está haciendo en Brasil, qué se está haciendo en México, qué se está haciendo en El Salvador, qué se está haciendo en Bolivia, qué se está haciendo en Chile, y aparece entonces una ficha donde viene el detalle de las medidas que cada país está tomando en materia de salud social, económica, fiscal, monetaria, y creo que eso nos da una idea del esfuerzo que está haciendo esta región. Pero el esfuerzo de nuestra región no puede subestimarse, pero a la vez es muy, vamos a decir, limitado, porque nuestra región carece del espacio fiscal para implementar estas medidas de estímulo. Miren ustedes la comparación entre Alemania, Reino Unido, lo que presentamos antes, ¿verdad? Las medidas fiscales de Estados Unidos, vean ustedes dónde están respecto a la deuda del gobierno central. Ahora miren ustedes el caso de América Latina y el Caribe, de algunos países seleccionados, las medidas fiscales, ¿verdad? Y el endeudamiento. Nosotros vemos aquí problemas de endeudamiento muy severos en Barbados, en Argentina, en Jamaica, en República Dominicana. Entonces, la verdad es que la comunidad internacional tiene que apoyar a estos países de renta media para que sus deudas sean pospuestas, reperfiladas o de plano, en muchos casos, sean recortadas definitivamente. Creemos nosotros que el apoyo internacional es urgente para estos países de ingreso medio que ya están haciendo un esfuerzo propio, pero que no tienen el espacio fiscal suficiente.
Así, entonces, en este observatorio nosotros estamos poniendo este tipo de información a su disposición, donde país por país, ¿verdad?, hacemos un análisis de todas las medidas de movimientos, de salud, de educación, y cuáles son las que están tomando, dónde no se están tomando, dónde sí se están tomando, y por supuesto las medidas económicas también, ¿verdad?, qué se está haciendo en empleo, en economía, qué se está haciendo en términos de protección social, en apoyo a las empresas, en materia fiscal, en materia monetaria y para preservar la capacidad productiva. Creo que esta información, que ustedes la pueden ver comparativa entre todos los países de la región, va a ser muy útil, y de hecho nos lo pidieron los propios países. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, nos pidió a la CEPAL que montáramos este tipo de información en un observatorio que está a disposición de la CELAC. De hecho, se lo vamos a enviar a CELAC para que ellos lo puedan cargar también en la página de CELAC y que esto esté a disposición de todos los países. Entonces, a corto plazo tenemos que implementar acciones inmediatas que permitan aplanar la curva de contagio, ojalá sin aplanar la curva de la economía, abordando la emergencia sanitaria, abordando la emergencia social. Ya vimos que, bueno, la sanitaria con los servicios de salud, la emergencia social con un ingreso básico de emergencia, con medidas de protección al empleo, con medidas de apoyo a las pymes, la emergencia económica con política fiscal, reorganizando presupuestos, una política monetaria que nos ayude a estabilizar el tipo de cambio, que preserve la solvencia y el funcionamiento del mercado bancario, y cooperación internacional. Yo quiero insistir en que la cooperación internacional es fundamental y que esta región tenga una voz coordinada, una voz cohesionada frente justamente a los organismos financieros internacionales. A largo plazo, ¿verdad?, tenemos que repensar las estrategias de desarrollo. El mundo no va a ser el mismo después de esta pandemia. De hecho, va a haber una gradualidad, ¿verdad? Por un lado, cómo salimos de la emergencia sanitaria, pero también una vez que salgamos de la emergencia sanitaria, el virus continuará dando vueltas y por lo tanto la reactivación económica va a tomar su tiempo. Pero ¿qué mundo vamos a tener después de esta crisis? Eso nos parece a nosotros de la primera importancia. ¿Qué tenemos que hacer para que el mundo del futuro sea mejor que cómo nos encontró esta crisis hoy día? Sin duda, la coordinación y la integración subregional, más allá de las diferencias políticas, tenemos que asegurar cadenas de suministro de bienes críticos, la migración, tenemos que proteger a los migrantes, tenemos que aliviar la pobreza y fortalecer el comercio intrarregional y las cadenas de producción. Yo quiero agradecerle al gobierno de Perú lo que ha decidido en relación, por ejemplo, a los migrantes venezolanos. Es muy importante proteger a los migrantes en esta etapa tan crucial. Nosotros estamos proponiendo que debe haber un fondo regional dedicado a las necesidades particulares de los países de ingreso medio. Sabemos que hay uno para ayuda humanitaria, pero esto es un fondo regional, una especie de facilidad para que los países de ingreso medio puedan recuperarse social, económica y productivamente. Manejar la deuda en este contexto macroeconómico tan difícil, necesitamos flexibilidad y que estos países puedan negociar colectivamente este tipo de política. Y por cierto, que se revisen las políticas de graduación de los países de renta media. No es posible que nos estén graduando cuando tenemos tantas brechas como lo hemos demostrado en salud, en desigualdad. Y nosotros creemos que la CEPAL ofrece ese espacio para convocar a las partes interesadas del sector público, privado, social, de la academia, para ir buscando soluciones políticas a estos impactos de la crisis. Yo quisiera reflexionar con ustedes, queridas amigas y amigos, en una cosa que la CEPAL preparó justamente de cara al Foro de los Países de América Latina y el Caribe, que no se pudo realizar por las razones que todos sabemos, pero donde estábamos listos para analizar la Agenda 2030 y qué va a pasar de aquí al 2030, antes de la pandemia y después de la pandemia. Y realmente queremos simplemente decirles que la Agenda 2030 es la hoja de ruta en realidad, que sigue vigente, que es más importante que nunca y que estará también a su disposición este análisis. Nosotros hicimos un ejercicio de simulación de las 72 series estadísticas de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y estas series nos demuestran varias cosas, ¿verdad? Aquí vemos que
¿Cómo las evaluamos? 18 a 72, o sea, fuimos avanzando en las series que hemos analizado y hemos analizado varias de las metas. Pero lo más interesante son el semáforo que le llamamos nosotros, de cuáles metas están en retroceso, cuáles están estancadas, cuáles solo se van a lograr si hay una intervención fuerte de política pública, otras que necesitan políticas también, algunas en donde podríamos alcanzarlas en la tendencia actual y otras en donde ya se alcanzaron. Entonces, hicimos un primer análisis de la pobreza, fíjense ustedes, la pobreza extrema, que es una de las metas más importantes de la Agenda 2030, o sea, se supone que queremos eliminar la pobreza extrema en todas sus formas. Eliminarla requeriría llegar de 10,7 a 2,9, pongamos por caso, pero para poder llegar a eso deberíamos crecer 5% per cápita con una reducción del Gini de 1.5% por año. Entonces, imagínense ustedes en la situación actual, donde no solo no vamos a crecer, sino vamos más bien a ir hacia un crecimiento negativo que puede pasar. Y ahí es donde nosotros con el efecto COVID, nada más para 2020, vemos que la pobreza extrema puede aumentar de 10,7 a 13,3%. Y esto implica ir de los números que tenemos hoy, alrededor de 67 millones de personas, a 82 millones de personas. Eso es lo que el impacto del COVID puede ocasionar por la pérdida de ingreso de 5%, por lo menos, y creemos que esta pérdida va a ser mucho mayor. Entonces, si quisiéramos realmente lograr reducir esta pobreza, vamos a requerir mucho más crecimiento, mucho más enfoque en la desigualdad, y eso está cada día más lejano. Las señales de alerta que nosotros planteamos antes del COVID con estas 72 series es que hemos visto que 4 alcanzaron el umbral establecido por la meta. 15 de estos objetivos o de estas metas específicas van en la tendencia correcta, por ejemplo, el acceso a Internet, por poner un ejemplo. En el primer caso, la mortalidad infantil, que ya se alcanzó, la tendencia correcta, Internet, por ejemplo, donde se requiere más intervención de política pública, bueno, en algunos temas, sobre todo de transferencias sociales, sobre todo en los objetivos de empleo, de educación, etcétera, donde si no hay una intervención fuerte de política, simplemente no se va a llegar a esas metas, estas que están totalmente estancadas, que son 27, ¿verdad? Y las que están en retroceso, fundamentalmente relacionadas con nutrición. Y ahora que estamos frente a esta crisis, la seguridad alimentaria se torna cada vez más importante. Entonces, para poder avanzar en la Agenda 2030, hoy en día los países tienen que pensar en políticas de largo plazo, porque el nuevo escenario en tiempos de COVID va a requerir acciones distintas, fuera de la caja, innovadoras, heterodoxas. Por lo tanto, nosotros en CEPAL hemos puesto en marcha varios instrumentos. Un portal que está a su disposición, el Observatorio COVID que estamos lanzando el día de hoy, un esfuerzo coordinado con los coordinadores residentes de Naciones Unidas, una información actualizada sobre los anuncios de política de cada país e información sobre los movimientos dentro y entre países en relación a salud, trabajo, economía y escolaridad. Creemos que puede ser son instrumentos, todos ellos, que esperemos sean de apoyo a las políticas públicas. Por cierto, que también estamos celebrando reuniones intergubernamentales virtuales, por ejemplo, hemos tenido el día de ayer una reunión con los ministros de Desarrollo Social de la región, tendremos una con las ministras de la Mujer, tendremos otra con los ministros de Economía y Finanzas, creo que para ir articulando justamente estas posiciones comunes y compartiendo información. La región no tiene otra opción estratégica, solamente avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible a través de una mayor integración. No podemos volver a transitar por los caminos que nos han conducido a estas grandes brechas de acceso a la salud, a la infraestructura, a la protección social. Necesitamos realmente que estas condiciones de recuperación y desarrollo sean distintas, diversificando nuestra estructura, integrándonos productivamente y comercialmente, con aumento en las acciones de adaptación y mitigación, y tenemos que meter el factor riesgo en todo lo que hacemos en la planificación, con refuerzo de políticas para combatir la pobreza, la desigualdad, la cultura del privilegio y políticas de protección social con cobertura universal.
Esto es lo que estamos haciendo, queridos colegas. Algunos ejemplos de estas matrices que vamos a poner a su disposición, donde están las medidas, por ejemplo, de salud para contener y suprimir la transmisión del virus, las acciones que se requieren, las acciones específicas que se proponen, ¿verdad? Las acciones que se proponen para proteger el empleo, son propuestas que la CEPAL ha ido articulando justamente de las acciones requeridas, acciones específicas que pensamos son útiles para los países, sobre todo en estas materias, también en el lado económico, qué se debe hacer en política fiscal, en política monetaria, en cooperación. Hemos hecho un esfuerzo de pensar juntos qué debemos hacer. Y, por ejemplo, en políticas financieras, qué se está haciendo y qué instrumentos de política tiene la región o debe desarrollar en materia de apoyo a pymes, en empleo y productividad, en pobreza, protección social y desigualdad. Creemos que, y sobre todo, cómo podemos mirar a los adultos mayores con mayor dedicación, a las mujeres, las políticas de género en particular, las políticas de educación que también son urgentes. Ponemos entonces, queridos colegas, amigos, amigas, este observatorio a su disposición que la CEPAL ha preparado, ha desarrollado a petición de los países y que ponemos al servicio de ustedes y de toda la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños y de todos los organismos de integración regional y subregional. Muchísimas gracias.